Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de Medicina General. Vamos a seguir hoy con un poquito de sistema digestivo, nos vamos a centrar en el estómago, aunque luego pasemos un poquito también por aquello de la cercanía y veamos el duodeno, pero bueno, generalmente, principalmente vamos a ver el estómago. Vamos a ponerlo aquí. El estómago, que es nuestra víscera de hoy, nuestro órgano de hoy, más o menos con esa forma. Vamos a pintar lo que es un corte de la pared del estómago, porque las patologías que vamos a ver están relacionadas con la pared del estómago, no con su funcionalidad. Digamos, si esto es un corte, vamos a distinguir tres capas. La capa que da a la luz del estómago, que es esta, la mucosa. Luego una muscular y luego la serosa. Vamos a ver la mucosa, que es lo que nos va a preocupar hoy más. ¿Qué lesiones aparecen en esa mucosa? Vamos a tener unas lesiones erosivas y unas lesiones no erosivas. Estas las vamos a ver muy por encima, porque son bastante menos importantes. Dentro de las no erosivas vamos a ver unas inespecíficas, que en estas casi ni nos vamos a centrar, son tan inespecíficas que ni siquiera se correlaciona lo que es la clínica de la enfermedad con el estudio. Cuando nosotros tomamos una parte de ese estómago y lo vemos, cuando estudiamos microscópicamente ese estómago, pues ni siquiera se nos va a corresponder las lesiones que aparecen aquí con la propia clínica, hasta tal punto es inespecífica. Vamos a ver otras más específicas, pero también las vamos a ver muy poquito. Y estas lesiones, pues bueno, se corresponden con algunas enfermedades más concretamente. Una de ellas es una gastritis. Todo esto que vamos a ver en principio son gastritis. Las gastritis específicas, hay una de ellas que es hipertrófica. Hipertrófica quiere decir que está más grande de lo que suele, más grande de lo que debe. Y tenemos pues un aumento, si esto es la pared, pues estaría bastante engrosado. Nos encontraríamos unos pliegues. Esto, si nosotros cortáramos el estómago, pues por aquí se ven todos los pliegues. Pues bueno, en la hipertrófica veríamos muchísimo más engrosados esos pliegues. Y luego existen otras gastritis que son eosinofílicas, algunas infecciosas, en fin. Estos son cuadros más raritos, con los cuales los vamos a ver mucho menos. Nos vamos a centrar en esta. Y nos vamos a centrar no solo porque son más frecuentes, sino porque gran parte de estas la culpa es nuestra. Nuestra, me refiero, suya de todos, no de los profesionales, sino de todas las personas. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las causas? Las causas de las gastritis erosivas. Bueno, pues una de las causas más frecuentes es el uso de antiinflamatorios. Vamos a ponerlo por aquí para que no se nos olvide. AINES. ¿Qué significa esto? Por si alguna vez lo ven escrito, esto significa antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son los antiinflamatorios no esteroideos? Pues los antiinflamatorios que se usan más comúnmente, del tipo, por ejemplo, de la aspirina, como puede ser, por ejemplo, el Voltaren, el Feldene, ese tipo de fármacos que además se suele avisar que pueden molestar al estómago. Bueno, pues pueden ser causa de gastritis erosivas. ¿Qué es una gastritis erosiva? Bueno, pues la gastritis erosiva es aquella que daña la mucosa, pero la daña superficialmente. Es una erosión como las erosiones en la piel cuando uno se cae, por ejemplo. Pues abarcaría nada más que a esta capa de aquí. Erosiona esto. Las gastritis erosivas, además, pues suelen ser múltiples las erosiones que aparecen. No aparece una sola, como es el caso de las úlceras, que es lo que vamos a ver más tarde. Suelen aparecer unas cuantas, pero solamente afecta a la mucosa, no llega hasta más abajo, no llega a la muscular. Causas, bueno, pues este tipo de fármacos suele provocarlo, puede provocarlo, en algunas ocasiones los corticoides, pero bueno, los corticoides cuando se utilizan a largo plazo, estamos hablando a partir de un mes más o menos, a dosis altas, también pueden provocar este tipo de gastritis. Algunas situaciones como muy estresantes, como pueden ser las grandes quemaduras provocan
gastritis erosivas, los traumatismos, politraumatismos o traumatismo cráneoencefálico graves también puede provocar este tipo de gastritis. ¿Y qué es lo que nos da? ¿Qué clínica nos da? Bueno, pues aunque pueda parecer que es una lesión dolorosa, no lo es, no suele serlo. Puede provocar falta de apetito, anorexia, puede provocar en algunas ocasiones náuseas o vómitos o malestar, pero en algunas ocasiones no da ningún tipo de clínica y debuta simplemente con las complicaciones que puede tener. Complicaciones como cuál, pues por ejemplo, háganse la idea, estas erosiones suelen tener cierta pérdida de sangre. Si es una lesión muy aguda, las erosivas, por ejemplo, suelen ser muy agudas. Si es una lesión aguda, la pérdida de sangre puede ser grande. Si la pérdida es grande de una manera rápida, eso clínicamente, ¿cómo se correlaciona? ¿En qué se traduce? Pues si nosotros tenemos una pérdida grande de sangre, si se elimina por la boca, aparecen vómitos con sangre, que es lo que se denomina hematemesis. Bueno, vómito con sangre. Si la sangre no llega a vomitarse, pues se elimina con las heces. Puede ser manifiesto y que se vea porque hay mucha sangre que se elimina, o en algunas ocasiones, que es lo que ocurre sobre todo en las lesiones crónicas, no se sabe que se está perdiendo hasta que no se hace un análisis específico. Es lo que se denomina sangre oculta en heces, porque está oculta y no se ve, evidentemente. Bueno, eso es otra de las cosas que pueden ocurrir con estas gastritis erosivas, que ya digo que muchas veces no dan ningún tipo de problemas y los problemas aparecen después por las complicaciones que causa. ¿Qué hacemos con estas? ¿Cómo las tratamos? Bueno, habitualmente estas úlceras cierran solas. Evidentemente, en este tipo de casos, si lo que lo está provocando es esto, pues lo primero es retirar el fármaco. No tiene ningún sentido andar con tratamiento si la causa del problema sigue ahí. Lo primero se retiran y luego suelen cerrar solas. Es importante, bueno, pues los cuidados generales, la reposición de líquidos y de electrolitos y cuidado con las anemias secundarias a estos problemas. En algunas ocasiones, las erosivas, cuando la pérdida de sangre es muy grande, pues conviene cerrarlo y bueno, pues los métodos son diversos y variados. En aquellos casos en los que la pérdida es muy grande y se practica una endoscopia para que nosotros veamos por dónde está sangrando y para comprobar además qué tipo de lesión es la que produce esa pérdida de sangre, pues nosotros el endoscopio viene por aquí, recordamos que tiene una cámara chiquitita de televisión, no como esta, es una chiquitita, y además una vez que nosotros vemos con ese endoscopio qué punto es el que está sangrando, de dónde se pierde la sangre, pues nosotros podemos incluso con ese mismo aparato cauterizar el punto sangrante. Nosotros bloqueamos si es algún pequeño vaso superficial, pues podemos cauterizarlo para que no siga sangrando. Existen también otros métodos según lo grande que sea ese vaso que sangra para, bueno, pues disminuir, por ejemplo, si nosotros tenemos el vaso principal, que es el que llega a la sangre ahí, pues cortar o disminuir el flujo sanguíneo por aquí para que no pierda. Pero bueno, nos estamos complicando un poquito y vamos a dejar esto para centrarnos en el tema fundamental de hoy. Tema fundamental de hoy que, como ya hemos dicho, nos afecta al estómago, pero no solo afecta al estómago, también afecta a duodeno. Vamos a hablar tremendo, las úlceras. Úlceras gastroduodenales, porque afectan, ya decimos, a un lado y al otro. Fundamentalmente las vamos a ver juntas, porque bueno, pues tienen muchas características en común y luego vamos a diferenciar una y otra en algunos aspectos nada más. ¿Qué es una úlcera? Eso es lo primero. Y nos falta el acento aunque sea mayúscula. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera de ese tipo. Bueno, las cutáneas son más o menos lo mismo. Todo el mundo ha visto en algún lado, por desgracia, úlceras en las piernas, por ejemplo. Pues a nivel gástrico es prácticamente lo mismo. La úlcera afecta desde arriba, evidentemente, de arriba para abajo. Es una solución de continuidad, es decir, la continuidad de esto se pierde, aparece aquí un corte. Generalmente es una úlcera única,
solamente hay una, a diferencia de estas. Es una úlcera permanente. Permanente no quiere decir que no se cure nunca, sino que es una úlcera que dura más tiempo, no como las que hemos visto antes. Y esa solución de continuidad, pues bueno, se puede dar, como ya hemos dicho, en estómago, en duodeno y en otros sitios, pero ahora nos vamos a centrar en estas porque los mecanismos que la causan son más o menos los mismos. ¿Qué es lo responsable de esto? ¿Por qué aparecen las úlceras? Bueno, pues la úlcera aparece cuando existe un desequilibrio entre el agente agresor y el agente protector. Nosotros tenemos aquí, bueno, más o menos. Esto, recordemos, esta parte de aquí arriba es la luz del estómago y nosotros tenemos aquí, entre otras cosas, el ácido, aquí arriba, está aquí dentro. Tenemos más cosas, pero bueno, vamos a ver cuáles son los agentes agresores. Los vamos a poner aquí porque luego en el tratamiento vamos a volver a ellos. Agresores. Y vamos a hacer una diferenciación entre los agresores que son propios del cuerpo, el ácido del estómago, ya hemos comentado algunas veces que es un ácido muy fuerte, es ácido clorhídrico. Vamos a ver aquí las sales biliares. Las sales biliares, bueno, en los casos en los que hay reflujo del duodeno y para las úlceras duodenales. Y vamos a ver aquí la pepsina, que es una enzima que está en el jugo gástrico, que es una enzima que se lo come todo, es una enzima muy agresiva. Estos los agresores nuestros, del cuerpo, pero también existen agresores externos. Y atención, se lee bien, ¿no? Atención a este señor de aquí. Ya estamos metiéndonos con el de siempre. Ahí está, el tabaco. El tabaco, que es un agresor fuerte, y luego lo vamos a ver en cuanto a estadísticas, por qué decimos que el tabaco es un agresor fuerte. Ahora lo veremos. ¿Qué más agresores hay? Bueno, pues agresores, los antiinflamatorios, el alcohol también. Ya quitamos el tabaco, quitamos el alcohol y poco del sexo no hemos dicho nada porque de principio no tiene nada que ver, pero de momento el tabaco y el alcohol sí los metemos en este cuadro. Y bueno, pues existen otra serie de fármacos como hemos visto antes, pero bueno, también dentro de este cuadro y un poquito a caballo vamos a meter el Helicobacter pylori, que es un bichito que suele andar en el estómago y del que luego hablaremos un poquito si nos queda tiempo. Y esto por un lado. ¿Qué vamos a ver por el otro lado? Los protectores, alguna defensa debemos tener. Los defensores. ¿Por qué? Pobrecito, con todos los que le atacan, si no le defiende nadie, adiós estómago. Pues sí los tiene. ¿Quiénes son sus defensores? La mucosidad, por un lado. La mucosa tiene moco por aquí, moco pues muy parecido a los mocos comunes. Mucosidad por aquí que la protege, y la protege mucho además. Tiene bicarbonato. Bicarbonato. Luego también existe como protección, y protección importante, la propia regeneración. Eso es un factor fundamental, que depende mucho de la irrigación, de que le llegue buena sangre y se va regenerando. A medida que esto se va desgastando o que se va agrediendo, pues desde abajo van saliendo células nuevas que protegen. Eso es fundamental, importantísimo. Y bueno, pues ese flujo sanguíneo y esa regeneración son, digamos, el último sustrato, pero que no puede faltar. Vamos a hablar de momento de estos dos, sobre todo para el tratamiento, que veremos un poquito más tarde. ¿Cuál es la clínica? Bueno, se nos ha olvidado decir en un principio a quién afecta fundamentalmente la úlcera. Por un lado tenemos cierto componente familiar, hereditario, se relaciona con una parte en concreto de los cromosomas, lo que se llama el complejo de histocompatibilidad,
con uno en concreto, pero bueno, eso es perdernos un poquito. Pero que se sepa que hay cierto componente hereditario, es decir, si uno tiene antecedentes, familias ulcerosos, pues se tiene un riesgo un poquito mayor de sufrir una. Y con respecto al sexo, el sexo, decimos si es hombre o mujer, ¿afecta diferentemente? Pues sí. Hasta hace unos años era lo mismo que ocurría con el cáncer de estómago, que ya hemos visto. Las úlceras también afectaban muchísimo más a los varones, en razón más o menos de 3 a 1, es decir, había 3 ulcerosos por cada ulcerosa, pero con la igualdad de la mujer igualamos todo. ¿Quieren igualdad? Pues tenéis igualdad, pero para todo, por desgracia, porque, bueno, pues entre otras cosas afectan factores dietéticos, afecta mucho el estrés importante como causa de gastritis, como causa de úlceras, ya hemos dicho, en las erosivas, por ejemplo, como algunos factores muy estresantes, como pueden ser las grandes quemaduras o los politraumatismos, son capaces de generar úlceras. Bueno, pues esta también, las mujeres cada día más estresadas, metidas también en el círculo laboral, cada día más estresadas porque además de trabajar fuera de casa, trabajan en casa y de eso se quejan con razón. Bueno, nos salimos de temas escabrosos y volvemos. El caso es que las úlceras ahora las mujeres andan por ahí con nosotros, más o menos en igualdad de condiciones. Antes 3 a 1, pero ya nos han cogido.